Hola, buenas, disculpen la demora, pero aquí les traigo 5 capítulos más de esta gran historia, espero sea de su agrado. Ya saben, notas al final del video, chao. Capítulo 28. Sus ojos recorrieron cada parte del documento entre sus manos. Los activos de la familia Black habían aumentado de una forma descomunal desde que inició con sus inversiones. Lord Fan estaba gratamente sorprendido con él y se lo hizo saber con una carta, adjuntando a su vez los libros mayores y todos los movimientos bancarios que había realizado en el último año. Había vendido sus inversiones con la tienda de Madame Malkins y con lo obtenido se dedicó a financiar las nuevas franquicias de Iltred Divine, abriendo nuevas sucursales, no solo en el Callejón Diagon, sino en distintos puntos del Londres Mugle. Por supuesto, había decidido que la ignorancia no sería una barrera para las ganancias. Lo mismo podía decirse de las nuevas empresas que financió y lentamente el país estaba dejando su estancamiento, algo que se volvió la comidilla no solo en el periódico mágico de Gran Bretaña, sino también en los periódicos mágicos de todo el mundo. Escribiendo con rapidez una carta de agradecimiento, observó atentamente el elegante bolígrafo en sus manos. Habían sido uno de los nuevos cambios más que recibidos. Todos estaban hartos de las plumas, los desgarros de pergamino y la tinta esparcida por todos lados, y cuando se presentó el bolígrafo mágico, junto con su papel común, prácticamente se había esfumado de sus tiendas. ¿Cómo a ningún hijo de Mugle se le había ocurrido la idea? La respuesta era obvia, pudieron haber tenido la visión, no el apoyo, por lo que, en una forma de erradicar esta ignorancia, muchos sangre sucia habían obtenido un empleo en la empresa de Black, con sus visiones avanzadas e ideas extraídas del mundo Mugle y la gloriosa magia del mundo mágico. Todo simplemente sería posible y se haría más rico con el tiempo. Aún con eso, nadie estaría al tanto que estaba detrás de la jugada. De serlo, sería la persona más indeseable en la mágica Gran Bretaña, al menos por las familias pura sangre, y perdería grandes activos, al terminar grandes contratos de intercambio, venta y compra de materiales etc., para el resto de sus inversiones. La forma en que lo logró había sido sencilla. Utilizando a su Goblin como enlace, se había puesto en contacto con un tal Edward Tonks, quien había firmado un contrato mágico vinculante para ser el representante de todos estos movimientos, y sería respaldado por su familia, aunque realmente nadie lo supiera, ya que el contrato se realizó en extremo secreto y nunca se llegaron a conocer en persona. El hombre ni siquiera sabía que hacía tratos con un Black. Su vista volvió a la carta que había llegado ante él. Hace poco un empleado había proporcionado una propuesta sobre un teléfono Mugle. No era mala idea, sería una forma más rápida y fácil de comunicarse. Sin embargo, era algo complicado y por lo mientras el proyecto seguía en planeación. Doblando la carta, comenzó a bajar hacia la sala, en la cual el cuadro de su abuela descansaba. Izar, ¿has estado muy ocupado últimamente? De hecho lo he sido, abuela. Deberías asegurarte de tomar un descanso. Si bien es bueno que mantengas tu progreso mágico y físico, y continúes haciendo los negocios que estás haciendo, también deberías tomar un descanso o podrías enfermar. Lo tendré en cuenta. Pero eso no es de lo que he venido a hablar. Lo sé. Ahora, ¿qué es lo que se supone que necesitas? Vendrá un amigo de visita y se quedará temporalmente en la casa. El cuadro pareció levemente sorprendido, sin esperar nunca que Izar tuviera un amigo a tal grado de invitarlo a la casa. Por supuesto, puedes hacerlo. ¿Cuál es el nombre de tu amigo? Blaise Zabini, de la más noble y antigua casa de los Zabini, en Italia. Los finos rasgos de la anciana se arrugaron un poco. Si bien los Zabini eran una familia noble y antigua, le desagradaba levemente la condesa Zabini. Mantenía un oficio el cual no respetaba, y ganar fortuna de la forma en que lo hacía ponía en conflicto sus creencias. Por un lado, respetaba a la mujer. Uno siempre hacía lo necesario para obtener dinero. Por otro lado, utilizarse a sí misma le parecía una barbaridad y algo que una mujer digna no haría. Además eran italianos. Los italianos eran muy odiados en el mundo, debido a conflictos pasados. Por lo menos es un pura sangre, murmuró por lo bajo la mujer, dándose vuelta en su cuadro para relajarse. Izar soltó una leve risa entre dientes. Ya había anticipado la respuesta de la mujer. Se dio media vuelta para continuar con sus tareas. Tenía muchas cosas que hacer. La última semana había estado muy ocupada. Con todas sus inversiones y manejo de finanzas se había agotado mentalmente, por no mencionar su entrenamiento mágico, que había aumentado de nivel debido a la experiencia que había tenido con el Señor Oscuro. Había recibido una maldición Cruciatus y se negaba a que volviera a pasar. Mataría a quien lo intentara. La chimenea estalló con llamas verdes y entre el fuego, la cara sonriente de Blaise apareció. Oye, amigo. Mi madre quiere hablar contigo, ¿podemos pasar ahora?
Una ceja de Izar se levantó un poco, chasqueando los dedos para que Creacher apareciera. Joven amo, llamó a Creacher. Creacher vive para honrar y servir a la más noble y ancestral casa de los Blacks. Su enorme nariz tocó el suelo por la reverencia que hizo, Izar viéndolo sin interés. Prepara 3 tazas de té, ahora mismo. En un chasquido el elfo desapareció y la vista de Izar regresó a su amigo divertido. Pasa ahora. Su cara desapareció entre las llamas y ni siquiera 10 segundos después apareció Blaise, acompañado de una hermosa mujer de piel negra, tenía rasgos finos y elegantes, con pómulos altos y mirada fría. Heredero de la más noble y ancestral casa Black. Saludó la mujer, caminando hacia el niño. Condesa de los Zabini, es un placer recibirla en mi casa. Es un honor que nos reciba. La mujer hizo una reverencia para el niño que la devolvió con una leve inclinación de cabeza. Por favor, vengan conmigo. Avanzando en la casa, la mirada de Blaise recorrieron todo el lugar con ojos escrupulosos. La ancestral casa de los Black era un lugar tenebroso, los adornos daban un toque sombrío y el ambiente tétrico en la mansión era algo sacado de las fantasías más locas de los muggles que amaban el terror. El comedor era muy largo y amplio, por supuesto, para recibir a una considerable cantidad de personas. Tomando asiento en la cabecera, Izar los invitó a sentarse como sus invitados. Ambos agradecieron, tomando asiento en silencio. ¿Gustan una taza de té? Por favor. Tomaré un poco. 3 tazas aparecieron frente a ellos, la mujer agradeció, dando un suave sorbo a su bebida. Una pequeña sonrisa depredadora bordeó los labios de Izar, viendo a ambos Zabini. Blaise negó con la cabeza seguido de un suspiro. Por supuesto, ambos niños notaron el suave movimiento de la varita bajo la mesa, tratando de comprobar que no tuviera ningún veneno o algo por el estilo, aunque ninguno dijo nada. Las razones eran simples y las intenciones claras, no se ofendería por algo que claramente también haría, vivían en un mundo lleno de codicia, no podían confiar en alguien sin que los trataran de envenenar para obtener ganancias o algo por el estilo, teniendo tan alto perfil como lo tenían, era algo realmente entendible. Mi hijo Blaise me comentó que se quedará en tu casa, simplemente vengo a confirmar y a esperar que mi hijo no genere ningún inconveniente. Por alguna razón no me quiere acompañar a Venecia durante estas vacaciones, y temo que lo tengamos que molestar, heredero Black. No tiene de qué preocuparse, invite a Blaise a mi casa, no habrá ningún inconveniente dentro de mis paredes. Quédese tranquila. Me alegra oírlo, temo que Blaise llega a ser un poco impetuoso. La forma en que lo expresó, sus ojos mostrando su cansancio y su marcado acento italiano, provocaron en Izar una sonrisa encantadora, viendo divertido al niño avergonzado. No hay de qué preocuparse, en la casa hay muchas cosas que hacer y estoy seguro que Blaise se la pasará bien. En cuanto a eso, me gustaría dejar esta cantidad para el tiempo que Blaise se quede aquí. Deslizando una bolsa sobre la mesa, Izar negó con la cabeza, mandándola de regreso. Blaise es mi amigo y nuevamente, fui quien lo invitó a casa, no puedo aceptar su dinero. Es un hombre respetable, me alegra que Blaise tenga tan buen amigo. Después de despedir a la señora, un suspiro escapó de los labios de Blaise, sus maletas desapareciendo un instante después. Es una mujer agradable. No te hagas ideas raras. Gruñó Blaise, sus ojos entrecerrados a Izar que avanzaba. No dije nada de eso. Tal vez esto le interese a Daphne. Silencio, te presentaré a mi abuela, trata de ser lo más respetuoso posible o simplemente no escucharemos el final. Ni siquiera tenías que decirlo. Y no diré nada cuando estemos fuera del alcance de su oído. Te quejas demasiado. Eso es porque, las cortinas se abrieron de la nada, dejando a la vista el cuadro de Walburga Black, quien analizaba atentamente al niño Zabini. Lady Walburga, es un verdadero placer, soy Blaise Zabini, heredero de la más noble y antigua casa de los Zabini. Estoy muy agradecido porque me deje quedarme en su ancestral casa. Se inclinó profundamente ante el cuadro que asentía, satisfecho. No se preocupe, señor Zabini, agradezco sus modales. Es bienvenido a quedarse lo que desee y el tiempo que le permita mi nieto. Es bueno escucharlo, Lady Walburga, nuevamente se lo agradezco. Con un último asentimiento, las cortinas se cerraron nuevamente, los niños alejándose de ahí. No sabía que podía ser tan formal. Se burló Black, ambos dirigiéndose a la biblioteca. Cierra la boca. Gruñó por la sonrisa divertida que había tenido Izar durante la muy breve presentación. Así que, ¿no has experimentado con ella? He estado muy ocupado estos últimos días, sin embargo, en mi tiempo libre me dediqué a investigar y creo saber un modo para conocer las propiedades mágicas. Sabemos que es real, pero no sabemos cuánto realmente tiene de poder mágico, en cuanto al original.
Existe un antiguo hechizo de detección, crea una barrera que nos proporcionará las propiedades de la piedra. Sin embargo, conocer la fórmula para preparar un elixir de la vida es imposible. No solo eso, presiento que la piedra tiene más secretos de los que se sabe. Pero eso lo deberíamos hablar más tarde en grupo, por ahora, tengo que entrenar un poco, ¿vienes conmigo? Asintiendo, ambos niños se dirigieron a la sala de entrenamiento, sin saber que había sido una muy mala decisión de Blaise acompañar a Izar. Los hechizos volaron de lado a lado, cada uno más rápido que el anterior. Izar esquivó de forma elegante, regresando los contraataques lo más rápido que podía. Cerca de él, en el suelo desmayado, se encontraba Blaise, quien no había podido seguir el ritmo. Cuando ambos niños salieron de la sala, un enorme búho negro se precipitó contra Izar, colocando una carta en sus manos. La abuela Rosier quiere que la visite a finales de vacaciones, parece que me acompañarás. No hay problema, la he conocido algunas veces. La semana pasó con rapidez para los niños, aunque para Blaise no parecía ser más que una tortura. Adaptarse a la rutina de entrenamiento que por años había realizado Black parecía ser una misión imposible para él. Internamente se preguntaba cómo Black era capaz de realizar tantas actividades en un solo día y al día siguiente repetirlo sin mostrarse para nada cansado del día anterior. Caminando hacia la sala, la chimenea prendió con las características llamas verdes. Le había dado acceso a su casa solamente a sus amigos. Permitirle entrada a la condesa Zabini era una excepción, podía manipular las barreras para dejarla pasar. La vista de Daphne, vestida con un vestido ligero y su largo cabello rubio cayendo sobre sus hombros, trajo un gran sonrojo en Izar, que la veía como quien ve a lo más bello. Deberías cerrar la boca, se ve muy poco elegante en tu rostro. Se burló Daphne avanzando para abrazar al niño. No puedo evitarlo, luces tan hermosa. ¿Desde cuándo tus cumplidos son tan directos? Desde el momento en que te vi entrar tan hermosa a la casa. Basta. Si van a hacer eso, que sea lejos de mí. Llamó Zabini para atrás, con la cara verde. ¿Celoso Zabini? No te preocupes, tal vez algún día llegue una heredera de sangre pura, que sufra de sus capacidades mentales y salga contigo. Ambos se rieron a expensas del niño molesto, que se alejaba de ellos. ¿Cómo han ido tus vacaciones? Es lo normal, en la mansión Greengras no hay muchas cosas que hacer. No esperes que sea diferente aquí. Se burló Izar, comenzando a avanzar mientras sostenía la mano de la niña. ¿No crees prudente presentarme a tu abuela primero? No lo creo, conociéndola, utilizará otros cuadros para comenzar a organizar una boda. Serías su nieta ideal, hermosa, pura sangre, fuerte mágicamente, inteligente. Ah. El suspiro burlón que siguió se ganó un golpe de la niña, que avanzaba con una mirada divertida. Tienes razón, soy lo mejor que te ha pasado. Su nariz perfecta levantándose hizo que la sonrisa de Izar se ensanchara. Creo recordar diciéndote que la altanería no le gusta a nadie. ¿No te gusta cómo me comportó? ¿Otra vez? Chilló Blaise, golpeando su cabeza contra la mesa. Creo que será insoportable tenerlos a los dos cerca si siguen actuando tan cursis. Bueno, esta es la biblioteca de la mansión negra. Los ojos de Daphne se abrieron de asombro y asombro. La biblioteca de los negros podría incluso llegar a compararse con la biblioteca de Hogwarts, con visibles diferencias. La mayor parte de lo que ves es conocimiento antiguo obtenido por mis antepasados, tomos, escritos y libros que se hicieron hace cientos de años, con información que se perdió en los confines del tiempo o simplemente fue dejado de lado por las reglas que se empezaron a imponer. En cierto modo podría decirse que son todos reliquias, y el conocimiento puro y más reciente está en una pequeña sección. Sabrás, mi familia no le interesaba mucho cosas banales o algo que no hiciera daño, por no decir el conocimiento básico, ese se obtenía fácilmente transmitido de ancestro a ancestro. Esto es asombroso. Lo es, ven conmigo. Ambos comenzaron a caminar, ignorando plenamente a un Blaise irritado, sentado en la mesa más cercana. Esta barrera que muestra la separación fue activada por unas runas. Hace unos años representaba un límite entre el conocimiento más oscuro y el conocimiento más normal a ojos de la familia. Sin embargo, en estas últimas semanas, con ayuda de Blaise y Creacher, organizamos todos los libros para dejar el contenido limpio de este lado, y lo que es mágicamente más oscuro o posee algún tipo de maldición o encantamiento, se quedó dentro de la barrera, por no mencionar los tomos familiares y reliquias que, de todas formas, no podrías abrir hasta ser miembro de la casa Black. Así que, ¿comienzas a considerar que realmente seré miembro de tu familia? Cuestionó Daphne, empujando a Black con un estante. Estamos en una biblioteca. Si tantas ganas tienen, lárguense a su habitación. Suspiró Blaise, cansado, ambos riendo en voz baja por la irritación del niño.
De todas formas, todos los estantes están divididos por secciones, como habrás notado, y cada una tiene su nombre correspondiente. De izquierda a derecha, inicia los estantes de sanación, que es el área en el que supongo te concentrarás estos días. Están los maleficios, encantamientos, maldiciones, hechizos simples, transformaciones, transfiguraciones, runas, aritmética y alquimia. Esto es una mina de oro, no quiero ni pensar por todo lo que ha pasado tu familia para obtener tanto. Sí, bueno, no somos una casa ancestral por nada. Y ahora estás presumiendo. Suspiró Daphne, negando con la cabeza. La sonrisa depredadora de Izar le hizo sonreír de vuelta, comenzando a ver los alrededores. La piedra, supongo que está en un lugar seguro. Considere prudente obtener información primero antes de intentar manipularla, esconde más secretos de los que pensamos y no estamos seguros de qué podría pasar. Lo entiendo, que estás estudiando por el momento. Eso es un secreto. Creí que habíamos llegado a un acuerdo de no más secretos. Izar suspiró cuando notó que la mirada fría de Daphne volvía en ella. ¿Cómo podía elevar tan rápidamente sus barreras de oclumancia? Era un misterio, incluso él se tenía que concentrar un poco. No te preocupes, te lo contaré en cuanto esté seguro. Negando con la cabeza, Daphne se dio la vuelta, comenzando a revisar todos los libros sobre sanación. Comenzaré con mi estudio, así que no me molestes. Iniciaré con tomos de sanación, no estoy segura si posea contenido que ya he leído, pero lo revisaré. También tomaré un poco de alquimia para comenzar a comprender los principios de la piedra y tal vez la aritmancia y runas estén en orden, ya que podría ser relevante para el mismo tema. Su varita se estiró y respectivos libros comenzaron a flotar hacia la mesa más cercana, Izar siguiendo sus movimientos. Bien, si no puedes abrir un libro, puedes llamar a Creature para que me vaya a buscar, estaré en el área que antes te había mencionado. Puede que algunos necesiten entrar en contacto con el anillo de la familia para activarse o entrar en contacto con mi magia, incluso la sangre. Creo que entiendes que no debes intentar abrirlo por la fuerza, porque puede resultar contraproducente. La niña solo se dignó a sacudir la mano, sin siquiera darse la vuelta, hasta instalarse en la mesa más cercana. No hablas con una niña pequeña, Black. Un pequeño suspiro escapó de sus labios, y la sonrisa depredadora que siempre traía consigo se elevó. Le gustaba la niña, aun cuando se ponía molesta. Era muy desconfiada y normalmente no le importaría si alguien mantenía secretos. Sin embargo, su relación con Black significaba tanto que, su única forma de poder reaccionar ante la desconfianza, era encerrándose nuevamente. Había sido su reflejo de toda la vida. No significaba que no le explicaría tarde o temprano qué estaba haciendo, simplemente necesitaba confirmarlo primero, antes de decirle. Capítulo 29. Rituales. Como se había llegado a explicar en muchas ocasiones, los rituales eran una parte muy peligrosa de la magia, y cuando se involucraron rituales con otra entidad, sea criatura o ser humano, la complejidad de los rituales aumentaba. Un pequeño error podría ser fatal, debido a que propiedades de otros animales entraban en rol durante un ritual y se podrían incluir de manera negativa, dañando definitivamente el ritual y trayendo consigo consecuencias muy desagradables o simplemente catastróficas. Los contratos mágico vinculantes podrían considerarse hasta cierto punto rituales, ya que unías un alma al contrato que hacía con la otra y romperlo significaba la muerte. Sin embargo, conseguir un ritual para unirse con su serpiente, en una forma de poder llevarla consigo, era un nivel en el cual nunca había entrado, y si bien pudieron haber existido registros, no se quería arriesgar a ese punto. Era su razón para estudiar de forma exhaustiva, ya que las Jormu era una criatura de la cual casi no se tenía información y dudaba seriamente que alguien antes que él hubiera intentado unirse a una. No solo eso, como ya se había dicho, las propiedades siempre podrían entrar en juego y arriesgarse tanto era complicado. Dos compuestos completamente incompatibles uniéndose podrían generar una reacción nefasta, y antes de intentarlo necesitaba experimentar, lo cual le garantizó una visita muy pronto al callejón Nocturne. Los materiales no saldrían de la nada. Un chasquido se hizo audible y el siempre devoto elfo de la familia negra apareció, con su clásica reverencia que golpeaba su nariz contra el suelo. Joven maestro, ha llegado la hora de la comida. Retírate, Creature, llegaré en un momento. El elfo desapareció al instante, obedeciendo la orden de su amo. Izar comenzó a caminar hacia la biblioteca principal, donde vio a Daphne y Blaise completamente hundidos en libros. Los niños llevaban estudiando horas y por sus ojos sedientos de conocimiento, no creía que pararían pronto si no los interrumpía. Es hora de comer. Su voz rompió el monótono silencio y los niños levantaron la vista al instante, levemente exaltados.
Esto es increíble, jamás esperé que una familia poseyera conocimiento tan increíble y valioso. Chilló Daphne extasiada, su enojo anterior apagado. Esta casa es increíble, te acostumbras a medida de que te quedes. Suspiró Blaise de acuerdo, había tenido la misma reacción el primer día que entró a la biblioteca. El silencio había sido un poco extraño entre ambos, quienes siempre habían encontrado un tema de conversación. Blaise se había ido a dormir unos minutos antes, después de haber quedado agotado por un día más viviendo con Izar. Lamento cómo actúe, no me gusta que la gente que quiero me guarde secretos. Suspiró Daphne repentinamente, rompiendo el silencio que había durado un largo rato. No importa, aún así creo que reaccionaste exageradamente, jamás dije algo como de no contarte. Un nuevo suspiro escapó de los perfectos labios de Daphne, quien se había levantado para sentarse a su lado. Lo sé, simplemente, no me gusta, eso es todo, además, no soy perfecta, aún puedo tener rabietas que te parecerán irracionales. ¿No eres perfecta? Y aquí yo creyendo que realmente lo eras. Cuestionó Izar, una sonrisa depredadora bordeando sus labios, cuando se inclinó para capturar los mismos de Daphne. Una sonrisa en ambos. Por cierto, no te pregunté, ¿cómo lograste convencer a tus padres por qué te quedarás en la casa vacía de un chico? No lo hice, ellos creen que estoy contra Zei. ¿Estás de acuerdo que eso podría traer muchas consecuencias desastrosas para ambos? Sí. ¿Y te importa? No. Bueno, es suficiente para mí. Levantándose de su asiento, Izar tomó su mano para guiarla, comenzando a subir las escaleras. ¿Qué supone que es eso? Cuestionó la perpleja voz de Daphne, sus ojos desorbitantes viendo una habitación en específico, su sorpresa grabada en todo su rostro. Ese, es una querida tradición de los elfos y magos en mi familia. ¿Cortar cabezas de elfos es una tradición? La cara ligeramente verde de Daphne le hizo decidir que no era algo del todo increíble, no que lo creyera en algún momento. Creas o no, desde que se comenzó a implementar, los elfos ruegan porque a la hora de su muerte se les coloque en el mural. La razón es obvia, incluso para ti. Los ojos en blanco de Daphne aún expresaron a la perfección todo lo que pensaba, riendo entre dientes. Izar solo pudo negar con la cabeza, componiéndose para ver de regreso la pared. Mi querida tía Halladora decidió que sería buena idea hacerlo y aún a la fecha, Creacher me ha confesado que su único deseo después de morir, es ser decapitado y colocado junto con sus ancestros. Tienes un elfo extraño. Aunque todos lo son. Bueno, vámonos, y tal vez quieras cerrar los ojos, no apreciaría que sigas criticando la ancestral casa de mi familia. Oye, tú también puedes decir que colgar la cabeza de un elfo decapitado es asqueroso, por no decir aterrador. Baja la voz, no quisiera que Creacher te rechazara por repudiar su mayor sueño. Es un elfo senil. ¿Sugieres que corte su cabeza? No fue lo que... La niña indignada iba a comenzar a quejarse, cuando fue interrumpida por Izar, que había abierto una puerta para dejar a la vista una hermosa habitación. Puedes quedarte aquí, eres bienvenida en mi casa el tiempo que desees. ¡Qué caballeroso! Creo que mereces una recompensa. Tienes 12 años y ya lo quieres hacer. Ni siquiera me has invitado a tomar una taza de té, o algo por el estilo. Eres un idiota. Chilló Daphne, empujándolo y cerrando la puerta de golpe, jurando que su cara roja avergonzaría a un tomate. Izar rió entre dientes, pero antes de alejarse, la puerta se abrió nuevamente, dejando a la vista una Daphne que se inclinó para capturar sus labios y volver a cerrar la puerta. Buenas noches. Escucho el gruñido tras ella, no evitando la sonrisa que apareció al instante. La mañana siguiente había llegado a la casa ancestral de Black. Izar estaba sentado en su habitación, con una Daphne colocando hechizos de glamour sobre su cara, cambiando sus facciones para dejar a una persona completamente diferente. Está listo, lo podrás deshacer cuando lo desees, no es perfecto, pero supongo que será lo necesario para llegar hasta donde lo deseas. Es perfecto, sonrió Black, atrayendo a la niña que se resistió, separándose con fuerza de él. Me niego a besar una cara que no sea la tuya. Un bufido divertido escapó de sus labios, negando con la cabeza para comenzar a levantarse y salir con Daphne de su habitación, aunque no podía negar que estaba levemente sorprendido debido a la niña y feliz a la vez, una rara combinación de emociones para él. Al bajar, se encontraron con un asombrado Blaise, que lo veía con una ceja levantada. ¿Planea salir?, cuestionó al ver sus túnicas costosas y elegantes, por no mencionar su cara completamente distinta. Iré al Ministerio de Magia, regresaré en un par de horas. Te encargo mi casa, y a ese idiota. Le guiñó Izar a Daphne, Blaise indignado a un lado. Habiendo creído que se dirigía a él. ¿Me llamo idiota? No te preocupes, no destruirá nada mientras esté aquí.
Con un último asentimiento, Izar avanzó hacia la chimenea, colocándose en el centro para arrojar los polvos Flu. Ministerio de Magia. Y en un estallido de llamas verdes se había desvanecido. Era ampliamente sabido que las familias pura sangre no solo tuvieron un poder mayor al resto, por no mencionar la influencia. Tuvieron un trato preferencial debido a sus antecedentes en el órgano legislativo, y mientras las personas comunes tuvieron que aparecer en el atrio del Ministerio de Magia, las familias pura sangre, al viajar en Flu, decidían si aparecer en el atrio, una oficina en específico o la sala elegante, cerca de la oficina del ministro de Magia. Que, aunque no tan concurrida, aún mantenía un flujo de gente, algunos viéndolo extrañados al no haberlo reconocido. Sus ojos comenzaron a vagar en el elegante lugar, hasta detenerse en una joven bruja, que se había erguido al instante que lo vio. Buenos días. Estoy aquí para ver al ministro. Por supuesto, mi señor, ¿me podría permitir su varita? Asintiendo, su varita se deslizó hacia la mujer, quien la tomó para comenzar a diagnosticarla con su propia varita. Si me permite preguntar, ¿qué es lo que está haciendo? Es un hechizo que nos ayuda a conocer las propiedades de su varita y poner una marca de rastreo, en caso de que ocurra un incidente no deseado, pero no se preocupe. El hechizo desaparece en cuanto se retira. No solo eso, la varita de uno siempre es la identificación de un mago, así que con ella se conocerá su identidad, señor Black. Aún con los hechizos de glamour encima, y no se preocupe, suele ser más común de lo que se esperaría. Explicó con rapidez la nerviosa mujer, aquí estaba el niño Black del que tanto se habló y no estaba interesada en faltarle al respeto. Veo, eso es interesante. La mujer asintió de vuelta, regresándole su varita y sonriendo un poco. Puedes acceder, mi señor. Avanzando hacia la oficina, tocó la puerta para escuchar un adelante. Al abrirla se encontró con la vista del ministro, un hombre feo, regordete y de baja estatura que vestía un traje de negocios azul con rayas blancas. ¿Qué necesitas, niño? Cuestionó condescendientemente, a sus ojos, no veía una razón para que el ministro perdiera su tiempo con un pequeño mocoso. Los ojos de Izar se entrecerraron, cientos de maldiciones en la punta de su lengua, dispuesto a torturar al ministro por llamarlo como un niño cualquiera. No solo eso, había bajado muchos puntos, el hombre no podía ser tan idiota como para hablarle tan libremente a un invitado, sabiendo que no cualquiera podía acceder a su oficina sin previo aviso de su asistente o sin una cita anterior. Buenas tardes, ministro. Mi nombre es Izar Arcturus Black. Se presentó, moviendo su varita para que el glamour desapareciera. La vista del ministro se levantó de inmediato, poniendo más atención al niño. Señor Black. Es un placer conocerlo, por favor, tome asiento. Se apresuró a pedir el hombre nervioso, acababa de faltarle el respeto al, probablemente, niño más poderoso de la mágica Gran Bretaña. Ignorando sus pensamientos, Izar tomó asiento y su vista se dirigió al hombre. ¿Qué lo trae por mi oficina, señor Black? Como verá, ser ministro es agotador y siempre tengo mucho trabajo para mantener en orden y seguro a Gran Bretaña. Me imaginó, asintió Izar, divertido cuando el hombre infló el pecho, sin notar en lo más mínimo el sarcasmo escrito en todas las palabras. Es un hombre responsable, ministro, he seguido su trabajo y debo decir que estoy impresionado. Gracias a usted el país ha crecido considerablemente. Los ojos del hombre brillaron, orgulloso de él mismo y contento con que un niño, que sería muy rico y poderoso en un futuro, lo admirara tanto. Agradezco sus palabras, señor Black. No se preocupe. Solo digo la verdad. Pero ¿dónde están mis modales? ¿Gusta algo de beber, señor Black? Una taza de té, estaría bien para mí. Enseguida. Tenki, 2 tazas de té. Cuénteme, ministro, ¿cómo es realizar su trabajo? Es algo agotador, señor Black, tienes que mantener en orden varios departamentos que muchas veces se quieren salir de línea, por no mencionar al público. Ya veo. ¿Le interesaría dar una vuelta para conocer los alrededores? No. Quiero decir, es un hombre honorable, señor ministro, así que me gustaría ser completamente sincero con usted, murmuró, dándole al hombre la sensación de un pequeño niño asustado, inclinándose más hacia el escritorio. No se preocupe, señor Black, puede confiar en mí. No creo que sea buena idea que nos vieran juntos, Albus Dumbledore, estoy seguro que sabe cómo es su personalidad, entrometida. Asintiendo de acuerdo, el ministro le hizo un ademán para que continuara, quería escuchar lo que Black pensaba de Albus, muchos nombres, Dumbledore.
Desde mi primer año en Hogwarts, el director me ha señalado como un objetivo, tengo miedo de lo que podría hacer si se entera que estuve con usted. Creo que Albus Dumbledore no respeta su autoridad, ni la autoridad de nadie, no me sorprendería que en un futuro intentará cosas más extremas. La mirada sorprendida de Cornelius Fudge contaba una hermosa historia, el hombre estaba más que asombrado, si bien sabía que Dumbledore había rechazado en muchas ocasiones el puesto de ministro, aún sentía que en el fondo él lo quería. Lo entiendo, señor Black, no se preocupe, no hablaré nada de esto con Dumbledore. Siempre sospeché de ese hombre, pero no puedo hacer nada sin pruebas. Pero no hay por qué apresurarse, ministro, usted es un hombre increíble, incluso Dumbledore no lo podrá superar, eso se lo puedo asegurar. Si fuera posible, la nariz de Fudge se hubiera alargado por la pose ridícula de orgullo que hacía, los halagos de Black llegando a cierto punto. Pero, sin pena de decirlo, no soy tan increíble como usted, ministro, Dumbledore aún me tiene a su merced dentro de su escuela, es por eso que por el momento me gustaría mantener un perfil bajo, espero que lo entienda. No se preocupe señor Black, lo comprendo plenamente y agradezco su honestidad, no permitiré que el futuro de un joven tan prometedor como tú se desperdicie por Albus Dumbledore. Nadie sabrá de su presencia, incluso hablaré con la mujer que revisó su varita. Realmente se lo agradezco. Y también le ruego que por el momento no haga nada, sabrá que aún no es momento de atacar, tiene que esperar en el momento más bajo de Albus Dumbledore. Sabe cómo funciona. Desacreditarlo funcionaría bien. El ministro asintió de acuerdo, su mente comenzando a divagar en distintos planes. Bien, pero cambiemos esta clase de temas sombríos señor, pidió Izar, un estremecimiento visible, que hizo sonreír levemente al hombre. Por supuesto, si no se siente cómodo señor Black. Puede llamarme Izar, señor. No es necesario que alguien de su estatus me llame señor. Agradezco mucho la cortesía, en dado caso, puedes llamarme Cornelius. Pero señor. No podría. No te preocupes, muchacho. Sospecho que seremos grandes amigos, así que no es ningún problema. Si insistes, Cornelius. Me gustaría hablar de la campaña que acaba de lanzar, creo que es algo interesante su propuesta de abrir nuevas escuelas mágicas. Muchas gracias, Izar. Una vez que estamos en confianza, creo que mereces saber mis razones. Creo que Albus Dumbledore tiene mucho control, no solo mantiene puestos muy importantes, aún es director de la escuela más prestigiosa de Europa, y busco una forma de regularlo, abriendo nuevas instituciones para que los padres puedan mandar a sus hijos. Si no estuviera delante del hombre, hubiera puesto los ojos en blanco, su idea era una completa estupidez, el ministerio tendría que financiar estas escuelas suyas, aparte de Hogwarts, el gasto sería desorbitante si tendría que buscar una forma de mantener financiadas todos los departamentos y escuelas, los fondos no alcanzarían, se reducirían los salarios y inevitablemente, algún sector se descuidaría, en una forma de evitar esto se elevarían los impuestos y la gente no estaría nada contenta con él, lo que conllevaría a que su mandato terminará mucho antes de lo previsto. No solo eso, los alumnos que entrarán en las dichosas escuelas tendrían que pagar una costosa matrícula, cosa que no se hace en Hogwarts por lo mismo, es mantenida por el ministerio, como en su sano juicio creerían que un montón de niños preferiría sus escuelas, en lugar del grandioso Hogwarts. Estaba más allá de él. Creo que lo lograrás, Cornelius, y me gustaría apoyarte. Una bolsa considerable de galeones se deslizó en la mesa y si fuera posible, los ojos de Cornelius hubieran cambiado a signos de dólar. Lo agradezco mucho Izar, sepa que tu contribución será tomada en cuenta. Sonrió el hombre, la bolsa lentamente deslizándose a su regazo. Pero mira la hora. Tengo que estudiar. ¿Estudiar? Pero si estás de vacaciones. Lo sé, mi abuela es una mujer muy estricta. Fue un placer hablar contigo Cornelius, me gustaría repetir mi visita en algunas ocasiones. El placer fue mío, Izar. Eres bienvenido las veces que lo desees. Se lo agradezco. Por cierto, si no es mucha molestia, ¿me permitiría usar su flu? Claro que sí. Cuando quieras venir puedes viajar directamente aquí, así no será necesario que utilices hechizos de glamour siempre. Nuevamente se lo agradezco mucho, hasta luego Cornelius. Capítulo 30, ¿cómo te fue? Cuestionó Daphne una vez que vio salir a Izar de la chimenea. Me siento extrañamente sucio, ¿tan mal estuvo? Una completa pesadilla, ese hombre es un completo idiota. Una sonrisa cómplice se deslizó en los labios de Daphne, viendo divertida al niño. ¿Lo crees? No me cabe duda. Es fácil entender cómo llegó al poder.
Lo querían ahí, es fácil de manipular y sobornar, compro todo mi cuento debido a que encontramos un punto en común sobre un odio hacia Dumbledore, el imbécil cree que el director usurpara su poder, por más que ha rechazado la oferta de ser ministro en múltiples ocasiones. ¿Y eso es bueno o malo? Ya sabes la respuesta. Manteniéndose en silencio unos segundos, la pose pensativa trajo una sonrisa en Izar, sonriendo con cada uno de los gestos divertidos que hacía la niña. Es bueno, el hombre es fácilmente manipulable y lo moldearás a tu gusto. Puede ser un dolor de trasero cuando deje de ser importante en el juego, pero aún fácil de limpiar para ti. Lo usarás mientras te sirva, pero puede intentar hundirte con él cuando caiga, así que serás cuidadoso con tus pasos y cuando deje de ser más útil, se acaba el juego para Cornelius Fudge. Pero eso ya se sabía, desde que se involucró y comenzó a aceptar sobornos de ex mortífagos. ¿Te he dicho lo mucho que me encantas? Uniéndose en un tierno beso, se vieron a los ojos, le encantaba como la niña podría saber lo que pensaba con exactitud, aunque no podía negar que también era un poco espeluznante. Una mujer es peligrosa, una mujer hermosa e inteligente es el doble de peligrosa. Tracey vendrá, acaba de mandar una carta, dice que sus padres le dieron permiso de quedarse una semana. Ya veo, tú sigues sin pedir permiso, ¿cierto? Una sonrisa divertida se formó en los labios de Daphne, sentándose a su lado. ¿Tanto te molesta tenerme cerca? Puede ser, realmente no haces nada. Eso se ganó un ligero golpe de una Daphne indignada, sus travesuras hubieran continuado, hasta que fueron interrumpidos por Blaise, del otro lado de la mesa. Theo dice lo mismo, vendrá y se quedará una semana, como Tracey. Suspiro, los ojos en blanco por las internaciones, que eran demasiado regulares para su comodidad, se sentía como una tercera rueda mientras ellos coqueteaban, y no podía negar que estaba algo celoso de la relación que compartieron, se llevaban muy bien y encajaban perfectamente, solo esperaba encontrar una pareja igual de buena para él, no solo matrimonios concertados por contratos, como lo había hecho su madre. Perfecto, servirá para estudiar juntos y encontrar algún método más seguro para estudiar la piedra. Los otros dos asintieron de acuerdo, pensativos. Las semanas se fueron con rapidez y pronto tanto Theo como Tracey habían llegado a la casa ancestral, todos siendo presentados ante su alburga Black como sus amigos. La mujer estaba muy complacida de que Izar hiciera tan buenos amigos, y él mismo estaba más que complacido, por no mencionar lo sorprendido que estaba al saber que la mujer deliberadamente ignoró que Tracey fuera una mestiza, o tal vez simplemente no lo sabía, era algo que estaba fuera de su comprensión. Es gratificante que estén aquí, ya no tendré que soportar solo a estos dos. ¿Es eso? ¿O estás celoso de que nadie te hace caso? Se burló Theo, con una irritante voz de bebé que hizo enfurecer a Blaise. ¿Sabrás sobre eso no? ¿Alguien además de ti mismo te presta atención? Estoy seguro que ni los elfos domésticos en tu mansión. Una discusión comenzó al instante entre los niños, por otro lado Tracey se burlaba un poco de Daphne, la cual, para su irritación, no le prestaba atención, ella y Black deliberadamente ignorándola. Era su mejor amiga, pero aún estaba un poco molesta, tratando de avergonzarla siempre, aunque realmente no se podía negar lo mucho que la quería. Los días que siguieron fueron muy animados en la mansión, la mayor parte del tiempo divirtiéndose, entrenando o estudiando en la biblioteca, y no por primera vez, decidieron que hacerse amigos de Black fue una de las mejores decisiones que habían tomado en su vida. El enorme tomo cambió con suavidad sus hojas viejas y gastadas, parecía que nadie lo había tocado en mucho tiempo y realmente era así. Los rituales mágicos fueron una de las prácticas más importantes en la familia de los Black, como ya se había mencionado, cada miembro de la rama principal recibió una daga ceremonial para poder eliminar a sus enemigos y realizar rituales, una tradición que había perdurado desde los inicios de la familia, hace varios siglos. El número 11 era el número mágicamente más poderoso que existía y esa era una de las principales razones, realizar rituales a partir de esa edad fue algo importante, ya que el núcleo mágico de uno daba el primer paso hacia la maduración, y aunque los rituales grandes y extremadamente violentos podrían afectar el desarrollo y crecimiento del mismo, aún los rituales más simples siempre fueron bienvenidos. Walburga Black había fallecido cuando su nieto tenía apenas 5 años, debido a una grave enfermedad diagnosticada en St. Mungos, hospital para heridas y enfermedades mágicas.
y antes de partir, necesitaba supervisar el primer ritual de su nieto y guiarlo para los que haría posteriormente solo. Era mucho riesgo, sin embargo, era un riesgo mayor que lo hiciera solo posteriormente y con nada más que entrenamiento teórico. Fue la razón de adelantar su primer ceremonia de maduración y hacerle entrega de su daga familiar, el más joven de la familia en recibirla para el caso. Por otro lado, los rituales a medida que pasaba más y más el tiempo, fueron perdiendo importancia, incluso entre la familia, catalogados como una de las mágicas oscuras a ojos del Ministerio de Magia. Incluso en la rama principal se dejaron de implementar los rituales más grandes y poderosos, conformándose con los básicos que ayudaban de una forma más controlada. El tomo que sostenía en sus manos simplemente poseía información de los rituales más oscuros que había. Los rituales, después de todo, era una magia peligrosa que se adaptaba a cualquier tipo de propósito que tuviera el practicante o creador, una razón más para ser tan vilipendiadas en la comunidad mágica. Magia del alma. La magia del alma es una magia muy poderosa, vil y desconocida. Hay muy pocos registros sobre esta y con justa razón fue catalogada como una de la magia más oscura. El alma es una construcción desconocida para todos, nadie sabe exactamente cómo se forma, cómo funciona y qué es lo que le da lo necesario para funcionar correctamente. Uno de los grandes misterios sin resolver en la vida. ¿Por qué tenemos alma? ¿Cómo se creó el alma? Son dudas que probablemente nunca tengan respuesta. Experimentar con algo desconocido y tan valioso es probablemente de lo peor que puedas hacer. Al jugar con tu alma no solo juegas con tu vida, sino con todo lo que representas y todo lo que te da una identidad. Sabemos que matar un alma inocente para el caso, fractura la tuya propia, al cometer el acto más inhumano que puedes realizar en esta vida. A lo largo de la historia existieron distintos registros de personas que jugaron con su alma, jugando con su vida en busca de un objetivo distinto. No sabemos cómo exactamente funciona, y como ya te dije, probablemente nunca lo sabremos. No intentes jugar con tu alma, incluso con el alma de alguien más, ya que puede o no traer consecuencias desastrosas para ti. Ten cuidado. El recuerdo se desvaneció en su subconsciente, volviendo a la realidad debido a un asiseo cerca de sus pies. Algo te tiene inconforme. No es nada, siento que hay información aquí que puede ser importante en un futuro. ¿Crees que deba investigar la magia del alma? Puede servir para el ritual que deseo realizar. Creo que estarías jugando con fuerzas que no entiendes. Deberías seguir concentrado en rituales similares a lo que intentas hacer y buscar de una forma más exacta las propiedades de los materiales que crees usar y su reacción unos con otros. También sería bueno comenzar a experimentar. Tienes razón. Negando con la cabeza, el libro se cerró con fuerza, sus ojos deslumbrando una última palabra en el viejo y raído libro. Horcrux. Caminando hacia la salida de la biblioteca, traspasó las barreras de protección y sus amigos quedaron a la vista, cada uno concentrado en un libro. Tracey había decidido ayudarle a Daphne en su investigación sobre la sanación, al parecer, tan importante como era para ella. Por otro lado, Theo y Blaise enterraban su cabeza en libros de maleficios y duelos. Hace unos días habían tenido un pequeño duelo en la sala de entrenamiento, que había llevado a una fea paliza hacia Not. El niño estuvo más que indignado en los días siguientes, y la mayor parte de su tiempo se había concentrado en leer sobre maleficios y buscaba una forma de poder derrotar a Blaise, quien había dejado más que clara su superioridad. No solo había tenido un entrenamiento previo a Hogwarts, sino que las últimas semanas había estado entrenando en la mansión de Black, quien francamente era más vicioso que en la escuela. Aquí no tenía por qué contenerse y lo había dejado más que aterrado su habilidad y poder. Del mismo modo, Zabini estudiaba maleficios y técnicas de duelo, se negaba a dejar que Theo siquiera viera una posibilidad de superarlo. Saldré por un par de horas, no me esperen despiertos. Llamó, atrayendo la atención de todos los presentes. Avanzó hacia Daphne, tomándola del mentón y colocando un tierno beso en sus labios. La niña se sonrojó por la mirada de lobo en Black, empujándolo levemente, aunque realmente no podía negar que le había gustado sin fin. Eso es asqueroso. Se burló Tracey envidiosa, sentada al lado de Daphne y ciertamente en primera fila para ver el tierno beso. ¿Eso crees? Uniéndose en otro tierno beso, Izar se separó, comenzando a avanzar hacia la salida, despidiéndose con la mano. El callejón Diagon era el bullicioso habitual, con diferentes tipos de personas caminando de lado a lado, aunque estaba lejos de ser tan ruidoso y concurrido como lo era cuando las cartas de Hogwarts comenzaban a ser repartidas, por lo que, en esta ocasión, no había pasado tan desapercibido para la gente.
Ver a un niño con una elegancia digna de la realeza, una mirada tan fría que parecía no tener ninguna emoción y caminar tan digno entre las personas era un raro espectáculo, no quedaba duda que era miembro de una prestigiosa y respetada familia, ¿de cuál? Era la duda que persistía. Avanzando hacia la parte más recóndita, fue detenido cuando sintió un leve tic, giró levemente la vista para ver una mano grande y arrugada que se dirigía hacia su hombro. El dueño de dicha mano se detuvo en seco, retrayéndola y viéndolo con ojos analíticos. Era un hombre mayor, de una barba negra ligeramente poblada y arrugas en la frente, promedio en el mejor de los casos. Jovencito, a la dirección que va es hacia el callejón Nocturne, no es un lugar al que un niño le gustaría entrar, podría resultar peligroso. No es ningún problema, pero gracias por la advertencia. Asintió levemente, dándose la vuelta para continuar con su camino. Le sorprendía que alguien hubiera tenido la delicadeza para advertirle, un hombre amable ciertamente, sin embargo también le divertía, era un hijo de Black, solo una persona realmente ciega, tonta, arrogante o francamente ignorante tendría el descaro de meterse con él, teniendo tal prestigio a sus espaldas. El callejón nocturno no era muy diferente a como lo recordaba en su última visita, quizás un poco más sucio. La gente seguía siendo la tétrica habitual y su presencia en el lugar había sido como un faro en la oscuridad, su ropa elegante, su porte digno y apariencia pulcra atraía mucho la atención, en contraste de los dudosos individuos que frecuentaban el lugar. Avanzando hacia la tienda del vampiro que antes había conocido, su atención se distrajo hacia un sucio y oscuro callejón, sentía una presencia que lo llamaba, volteando a su alrededor se le hizo ligeramente raro que nadie pasara y las campanas de advertencia sonaron con fuerza en su cabeza, comenzando a pensar en las implicaciones. ¿Qué hace un joven y lindo mago como tú en lugar como este? La sucia y vieja voz atrajo su atención, y su vista vio a través de la oscuridad a una vieja encorvada y fea, un sombrero puntiagudo en su cabeza, parecía sacada de los mismos cuentos mugles que hablaban sobre las brujas, pero a él no le quedó duda que era una arpía. Ese tipo de brujas solían buscar niños inocentes para realizar actos nefastos de magia, sin embargo, le asombraba y divertía sin fin que la mujer tuviera el suficiente descaro como para intentar hacerle algo a él. Quizás estaba muy desesperada, o quizás era muy fuerte. Aunque la más probable realmente fue la segunda, no ver a nadie en los alrededores significaba que la mujer había hecho algo, tener la fuerza suficiente para dispersar así a la gente y no dejar testigos debido a su alto perfil, ciertamente fue algo digno de reconocimiento. No es de tu interés, murmuró con aburrimiento, después de analizar todo el entorno, su mano descansó en su bolsillo, dentro de su túnica, esperando a la mujer con una pose francamente arrogante. ¿Es eso así? Los mocosos malcriados de las casas nobles son tan irritantes, pero sin embargo, lo suficientemente valioso, me divertiré contigo. Estoy asombrado. Jamás esperé conocer a una arpía tan loca y arrogante, regularmente se conforman con niños mugles, ya que no son lo suficientemente fuertes para lidiar con padres de niños mágicos, son realmente bajas. Que una me hable de tú a tú es realmente un insulto. Mocoso insolente, gruñó la mujer, disparando un repugnante hechizo en su dirección. Apartándose ligeramente, el hechizo pasó a milímetros de él, su atención volvió ligeramente para atrás, viendo cómo el suelo donde la bruma había impactado comenzaba a derretirse. ¿Qué pasó con tu lengua? Ya no estás tan confiado. Con un bufido divertido, la varita de Izar se deslizó suavemente de su manga, listo para comenzar una pelea. Era la oportunidad que esperaba, había deseado probar sus habilidades con alguien fuerte, no solo sus amigos de la escuela, había mejorado desde el último enfrentamiento que tuvo con Voldemort, sin embargo quería saber con exactitud cuánto. Un segundo hechizo fue lanzado en su dirección y nuevamente se inclinó perezosamente a un lado, dejándolo pasar. ¿Eso es todo? Estoy decepcionado. Tenía pensado en darte una oportunidad para sorprenderme, pero si eres tan pobre como lo has demostrado hasta ahora, realmente tendré que borrarte sin siquiera divertirme. Mocosa. La arpía salió del callejón corriendo con una engañosa velocidad debido a su edad y postura, sus largas pezuñas rasgaban el suelo y su varita comenzó a disparar hechizos sin parar. Sacando su varita, Izar comenzó a esquivar y devolver ataque tras ataque, un escudo cubriéndolo de vez en cuando. La mujer se acercó más y en un repentino impulso saltó hacia él, tomando su antebrazo. Al instante todo comenzó a retorcerse, ambos comenzaron a atravesar un pequeño círculo mientras forcejeaban, con una fuerza fuera de su apariencia. En un chasquido audible aparecieron en lo que parecía una casa en medio del bosque, una cabaña de madera, un ambiente tétrico alrededor y un olor repugnante que impregnaba todo.
Expulso. La mujer salió disparada hacia atrás, retorciéndose en el aire de una forma monstruosa hasta aterrizar en el suelo, de pie. Sus ojos mostrando una locura inquietante. Aquí nadie nos molestará. Capítulo 31, aquí nadie nos molestará. Ya veo, te preocupaban los aurores que pudieran aparecer, por eso nos trajiste aquí. Una sonrisa repugnante se deslizó en la mujer al ver la seriedad de Izar. Aquí nadie nos molestará, aún en el callejón Nocturne se corre cierto riesgo de que los aurores aparezcan, por eso te traje aquí, lejos de todos y un lugar donde no habrá ningún testigo. Una suave sonrisa que confundió a la mujer se deslizaron en sus perfectas facciones, viéndola con arrogancia. Tienes razón. Aquí no habrá testigos. Un destello azul salió disparado de su varita y la mujer inmediatamente se protegió con un protego, la barrera transparente apareciendo delante de ella. No esperaba menos de un niño Black, cada uno es más arrogante que el anterior. Vi en algunas ocasiones a miembros de tu familia en acción, cuando servía bajo el mando del Señor Oscuro, todos eran unos perros arrogantes. Escupió al suelo, trayendo una mirada asqueada en Black. En algún momento había imaginado que uno de los pocos dientes restantes de la mujer saldría disparado, ¿cómo podía ser tan repugnante? Era una pregunta que no lo dejaba en paz. En fin, estoy segura que me ayudarás en mucho, así que, antes de que terminara un segundo hechizo perezoso fue lanzado por parte de Izar, aburrido. Fue mucha charla y realmente no la estoy apreciando. Así que comencemos antes de que me aburra. Su mirada fría y el borde peligroso que se deslizaba por su lengua dejó un pequeño escalofrío en la mujer, la cual se preguntaba cómo era posible que unas simples palabras le generaran tal reacción. La refriega comenzó de inmediato. Colocando su varita delante de ella, una cantidad impresionante de maleficios salieron disparados contra él, aunque en su mayoría eran relativamente inofensivos, si lo golpearan lo dejarían a la completa merced de la loca mujer. Esquivando y zambulléndose bajo algunos ataques, evadió cada uno de los hechizos lanzados, a sus ojos iban en cámara lenta y comenzaba a creer que incluso los muñecos de práctica eran mejores. Rodando bajo el último ataque, sus instintos gritaron de peligro, sin siquiera perder el ritmo convocó una piedra cercana, que se colocó delante precisamente bajo el hechizo, que la hizo explotar con rudeza, levantando tierra y arrojando escombros por todas partes. Tienes buenos reflejos. Veamos qué haces si aumentemos el nivel. Se burló, dejando atrás los hechizos de la escuela y comenzando a arrojar diferente cantidad de maldiciones. Una pequeña gota de sudor corrió por su sien, su escudo se colocó al instante, comenzando a defenderse, había preferido esquivar ya que, a diferencia de la mujer, seguía siendo un niño y su núcleo mágico aún no se había desarrollado del todo, por lo que su resistencia y cantidad mágica no era la misma que ella, igualarla en hechizos y defenderse de todos lo agotaría rápidamente. Por otro lado, había cometido un grave error, subestimó a la mujer, si su abuela hubiera estado presente no escucharía el final del regaño, ni siquiera la vieja arpía se salvaría de un regaño por atacar al nieto de Walburga Black. Había pensado que la mujer era menos que rápido y ese pequeño error le pudo haber costado muy caro. Sus ojos se entrecerraron con enojo, no volvería a darle tal oportunidad a la mujer. Un reducto se dirigió con rapidez hacia su cara, pero antes de impactarlo, fue desviado con su varita, golpeando el suelo delante de la sonriente arpía, la cual frunció el ceño al instante por los escombros y polvo que había levantado el ataque al impactar contra el suelo. Cuando el polvo se disipó Izar no se veía por ningún lado. Un pequeño susurro llamó su atención y su varita se dirigió hacia el lugar, comenzando a lanzar maleficios. Estaba tan concentrada blasfemiando que en ningún momento vio el rompehuesos que golpeó su rodilla, haciéndola caer. La mujer chilló de dolor, arrodillándose. Izar salió de entre las sombras, sonriendo porque una trampa tan básica haya funcionado, simplemente había arrojado una piedra y la mujer desató todo como si tuviera visible a su peor enemigo. La mencionada se levantó lentamente, moviendo de una forma horripilante su rodilla para que regresara a su lugar, comenzando a curarse lentamente. Dejando en claro la razón de su grotesca apariencia. Quién sabe qué tipo de rituales había realizado para sí misma, era la razón de su rápida curación, sus habilidades y fuerzas ligeramente sobrehumanas y su apariencia raída y mal lograda, por no mencionar la locura aparente que deslumbraba en sus oscuros ojos de escarabajo. Muy bien mocoso, lo tienes. Un destello rojo pálido salió disparado contra él, se movió a un lado algo confundido, viendo a la mujer que repentinamente comenzó a lanzar imperdonables.
había sido sometido al Cruciatus del mismísimo Lord Voldemort, dudaba que el hechizo de una sucia arpía fuera peor y sin embargo, se negó rotundamente a ser golpeado nuevamente por un hechizo como ese. No solo por su buen juicio, sino por su orgullo. Esquivando lo mejor que pudo, rodó bajo un último ataque, lanzando un hechizo de un amarillo enfermizo, que rozó levemente el arrugado rostro de la vieja mujer, la cual comenzó a jadear audiblemente, el dolor y sorpresa brillando en todo su feo rostro. Magia tan vil a tu edad. Es curioso, el señor oscuro ante el cual te arrodillas me dijo lo mismo hace unos pocos meses, justo antes de matarlo. Por supuesto él no había sido el responsable de matarlo, pero la mujer no tenía por qué estar al tanto de esa parte de la historia. La sonrisa confiada y su voz plana no dejó dudas de que lo que decía fuera verdad y sin embargo, eso no significó que la mujer le creyera, aunque ver el leve miedo que destelló en sus ojos trajo una sonrisa en su rostro. Bien, ya que eres tan irritante y mentiroso, igualarme el juego. El mismo hechizo repugnante que había lanzado antes fue lanzado en su contra, cuando golpeó el árbol cercano, este comenzó a arder, pudiéndose de adentro para afuera, insectos tratando de huir muriendo en el intento. Debí suponerlo. Con un suspiro, ambos arrojaron su hechizo con fuerza, impactando el uno contra el otro y generando una pequeña onda de poder. Izar se levantó del suelo y comenzó a lanzar una horda de hechizos que la mujer esquivaba con dificultad, arrastrándose en el suelo de una forma repugnante. Saltando bajo el último hechizo que había arrojado, un destello gris salió disparado de su varita, dirigiéndose hacia él con rapidez, cortesía de la arpía, evidentemente. Corriendo para esquivar, ignoró momentáneamente a la mujer que aterrizó con brusquedad en el suelo, pero antes de moverse las raíces del árbol a su lado se convirtieron en serpientes que la comenzaron a perseguir. Incendio. Gruñó Izar lanzando el hechizo en el camino de la mujer, que se detuvo siendo alcanzada por una serpiente que le mordió la pierna, gritando levemente por el dolor, manipuló su varita para que las llamas que Izar convocó fueran utilizadas para incinerar a las otras réplicas. Volteando hacia el sonriente niño, comenzó a lanzar hechizo tras hechizo. Un rompehuesos impactó su brazo, y un crujido audible llegó a sus oídos, una mirada fría y llena de condescendencia brilló en los ojos de Izar, en lugar de gritar por el dolor. Nuevamente se había confiado y había salido lo suficientemente caro, la mujer lo había impactado con un hechizo, algo que no esperaba que sucediera. Corriendo hacia ella esquivó con maestría cada uno de los ataques, disparando un bombarda a los pies de la mujer que salió volando, ambos se habían dejado de juegos, comenzando una verdadera lucha. La mujer impactó con fuerza un árbol cercano, y antes de aterrizar de cara ralentizó su caída con un arresto momentum, cayendo torpemente y rodando en el suelo para esquivar, por pura suerte, el ataque arrojado en su contra y para poder levantarse de una mejor forma. Copiando la táctica, un bombarda impactó el árbol al lado de Izar, arrojando escombros que lo hubieran distraído lo suficiente para recibir de frente un Cruciatus, pero no había entrenado para nada. Los escombros que se dirigían hacia él fueron transfigurados en murciélagos que se colocaron delante de él, protegiéndolo de la maldición imperdonable y volando en contra de la mujer, quien los había hecho explotar con facilidad. Volviendo su vista al frente se encontró bajo un osafragente que se dirigía con rapidez hacia ella, sus ojos se abrieron de horror y solo pudo arrojarse a un lado torpemente, esquivando el repugnante hechizo que hubiera fracturado en miles de fragmentos cada uno de sus huesos, sin excepción alguna, matándola de una forma muy agonizante. Crucio. La maldición de tortura estuvo a punto de impactar con la mujer, la cual alcanzó a levitar una piedra que impactó con el hechizo, salvándola a duras penas. Levantándose con dificultad, comenzó a lanzar la maldición asesina sin parar, había querido en primera instancia a Izar vivo, pero viendo el problema potencial que se podría volver, no le quedaba más opción que conformarse con su cuerpo sin vida. Esquivando lo mejor que pudo, un bombarda fue lanzado entre los dos, generando una explosión que levantó mucho polvo, la mujer apenas pudo esquivar el crucio que venía entre la nube interminable de humo. Pero antes de siquiera darse cuenta, una maldición negra golpeó su espalda, haciéndola caer de rodillas y vomitar sangre un instante después. Prutorga. ¿Te gusta? Es magia muy oscura, pero aún de la más ligera que se puede encontrar, está pudriendo tus órganos lentamente, ya no hay salvación para ti. Hijo de puta. Gritó la mujer frenética, comenzando a lanzar hechizos sin parar, en un afán de llevarse consigo a Black, pero antes de que siquiera supiera qué estaba haciendo, más vómito salió de su boca, volviendo a caer de rodillas en el suelo. Tonta, solo aceleraste más el proceso al usar tu magia, eso es cortesía de Exauriré, apuesto a que no lo notaste. Se burló, poniéndose en cuclillas donde la moribunda mujer apenas lo podía ver. Fue divertido.
Por cierto, ni siquiera intentes aparecerte, en caso de que lo logres, morirás en cuanto aparezcas en el lugar deseado, aunque realmente no podrás, te encadene con un hechizo, perdiste desde el primer momento que permitiste la nube de polvo, corrección, perdiste desde que decidiste molestarme, espero que estés feliz, me diste una entretenida batalla, incluso te las arreglaste para romperme algunos huesos, más de lo que alguien lo habría logrado, incluso el señor oscuro del que tanto te enorgulleces. Por supuesto, el señor oscuro solo fue capaz de dejarlo en el hospital por 3 días, aunque no fue plenamente su mérito, el primer día se debió a un pequeño caso de agotamiento mágico y el resto de días fue por lo terca que llegaba a ser la sanadora del castillo. En fin, puedes tomarlo como el último logro de la gran, olvídalo, ni siquiera sé tu nombre, probablemente nadie lo sepa y nadie te recordará, como una don nadie que nunca hizo algo relativamente digno de mención en su vida. Felicidades, completa desconocida. Las lágrimas corrieron de los fríos ojos de la mujer, su cuerpo dando el último suspiro hasta perder la vida, la sangre saliendo a montones de su boca y otros orificios. Fue divertido, repitió para sí mismo, poniéndose de pie para estirarse. Con un chasquido de dedos Creature apareció al instante, viendo la escena que lo rodeaba, su amo ya hacía de pie, con sus elegantes túnicas sucias, a sus pies el cadáver de una horrible mujer y todo el prado en el que se encontraban era un desastre, con escombros, árboles derrumbados y tierra fresca en lugar del moho habitual. No digas nada, Creature. Llévame a casa y limpia este desorden. Además debes buscar entre las cosas de su cabaña, la mujer puede tener algo valioso, cuando termines de saquear incendia la casa y borra cualquier evidencia. Creature lo entiende, joven amo, no es la primera vez que Creature hace algo como esto. Asintiendo sin interés, Izar fue llevado por Creature de regreso a Grimmauld Place, camino hacia su baño, sus actividades habían sido interrumpidas por esa mujer y ciertamente no podía aparecer con una apariencia tan descuidada en el callejón, tomaría un rápido baño, haría que Daphne curara su brazo y regresaría al lugar, un plan rápido. Minutos después de salir de bañar, Creature fue por Daphne, la cual entró dudosa al cuarto, pero al verlo corrió rápidamente en su dirección, notando su brazo destrozado. ¿Qué te ocurrió?, cuestionó fríamente, sus barreras de oclumancia elevándose al instante, algo que sin duda generó gracia en Izar. No te preocupes, solo tuve un intercambio de ideas con alguien. Negando con la cabeza, la niña comenzó a curarlo, observando atentamente todas las heridas y pequeños rasguños que tenía. Por no mencionar el pequeño caso de agotamiento mágico que sintió al instante. Algo que sin duda también llamó su atención fue su rápida recuperación, una vez que comenzó, el cuerpo y magia del niño la comenzaron a ayudar, acelerando el proceso de sanación, algo que nunca antes había visto, al menos en su experiencia de sanadora con 3 años de experiencia y 3 pacientes. Me contarás todo en cuanto regreses. Ordenó, viendo la elegante vestimenta que traía, sabía que el niño no había luchado con esa ropa, no estaría en tan buen estado, que la trajera puesta solo significaba que tenía planeado salir y ciertamente ella no se lo negaría, no podría involucrarse de esa forma en sus asuntos. Prometo. Asintió, desapareciendo unos instantes después, gracias a la magia Creature. Dejando atrás a una Daphne que suspiraba, había elevado sus barreras de oclumancia, ya que no quería que el niño se diera cuenta de cuán preocupada estaba, no escucharía el final, se estaría burlando de ella por un par de días, en el mejor de los casos. Una sonrisa dulce apareció en su rostro, recostándose suavemente en la cama del niño, esperaría ahí hasta que regresara. Deliberadamente la niña había olvidado a su amiga, la cual se encontraba en la biblioteca, un par de libros extendidos en su mesa, junto con papeles donde habían hecho anotaciones, un bolígrafo giraba perezosamente sobre su mano, viendo atentamente a los otros niños en la habitación, quienes competían por ver cuál de los dos podría leer más libros en menos tiempo, una estupidez a sus ojos, ya que ni siquiera tenían las mismas proporciones, algunos eran simplemente más pequeños que los otros o más grandes, pero de todas formas ni siquiera era de su interés, ya sabía que Blaise y Theo eran realmente extraño y compartían una amistad y rivalidad muy rara, como los niños podían llevarse tan bien y al mismo tiempo odiarse de una forma tan profunda, era algo fuera de su comprensión, aunque tal vez no se odiaban, simplemente eran niños malcriados compitiendo para demostrar su valía ante Black. El pensamiento trajo una carcajada en ella, atrayendo la atención de los niños, que levantaron sus cabezas enterradas en libros para verla con duda. Capítulo 32. La magia oscura es la magia más peligrosa con la que un mago o bruja puede llegar a involucrarse.
El abuso y uso constante de la magia oscura, sin un control perfecto, puede traer consecuencias inimaginables. No solo dañará la psicosis de un mago, sino también puede afectar negativamente en su poder mágico y forma física. Es una magia compleja que con exactitud nadie sabe cómo funciona, sin embargo es bien conocido que fue diseñada para dañar únicamente. Utilizar dicha magia sin el control necesario y sin la experiencia y conocimiento indispensable puede resultar fatal. De una forma simple se podría decir que controlas la magia oscura o la magia oscura te controla a ti. No hay un punto de equilibrio, es un extremo o el otro. Algunos de los efectos secundarios de utilizar magia oscura variarán dependiendo del hechizo, sin embargo había un punto en común que compartía cada uno de ellos: si la mente de uno está desprotegida y es débil. La locura es un destino inevitable. Cientos de magos a través de la historia, arrogantes sin fin y con una autopercepción de grandeza que rebasaba el cielo, habían practicado magia oscura sin ningún tipo de protección o conocimiento mental, siendo hundidos en la locura. Es donde se originó el término de mago oscuro, un mago que cayó en el camino de la magia negra y se volvió plenamente loco, un destino que compartieron muchas personas, arrogantes o no, ricos o pobres. Y si bien se prestó por la falta de precaución, la locura y un sinfín de problemas psicológicos pueden ser desencadenados por el abuso de la magia negra. Cerrando el libro con fuerza, la vista contemplativa de Black se levantó, viendo ligeramente a la nada. Cientos de pensamientos recorriendo su cabeza en milésimas de segundo. Había sido una completa estupidez. Si bien fue hábil y entrenó por mucho tiempo, aún había estado lejos de estar listo para utilizar todo lo que había usado en ese momento. Levantando su camisa, una pequeña mancha negra, con tonos morados, comenzaba a esparcirse lentamente por su abdomen, como si corriera a través de sus venas, dejando un tatuaje atractivo y espeluznante a la vez. Dos lechuzas pasaron a través de la ventana, provocando que la vista de Izar y Blaise se levantase para observar las aves mensajeras de Hogwarts. El resto de sus amigos se habían retirado de su mansión, la visita de Theo y Tracey se había acabado y por otro lado, en el caso de Daphne, para no exponer su trampa, había tenido que regresar a su casa propia. La mansión se había vaciado nuevamente, dejando únicamente a Black y Zabini como los únicos habitantes. Aunque realmente no quedaba mucho tiempo para que las vacaciones concluyeran y todos se volvieran a reunir en la escuela, las lechuzas colocaron dos sobres amarillentos a juego, con las mismas letras verdes, frente a ellos antes de retirarse con rapidez, sin siquiera esperar una respuesta o alguna recompensa. Son las cartas de Hogwarts, señaló Blaise, de repente sintiéndose un poco tonto por la mirada que le dedicaba Izar. ¿En serio, hermano? Tomando sus sobres respectivos, una peculiaridad llamó la atención de Izar. Observando atentamente la tinta verde del sobre, la escritura parecía ligeramente diferente, tenía un toque distinto que realmente no lograba comprender, aunque tenía la respuesta en la punta de la lengua. ¿No notas algo extraño en la escritura?, cuestionó Blaise, atrayendo su atención. Ah. Claro, debe ser escrito con esos nuevos bolígrafos mágicos. Mamá también comenzó a utilizarlos apenas salió al mercado. Se esparció muy rápido la noticia por todos los medios. Después de todo estaba contribuyendo al país. Y aunque Blaise hablaba, las palabras pasaron desapercibidas por Izar, quien observaba ligeramente sorprendido la carta entre sus manos. Su amigo Zabini tenía razón, el contenido no había sido escrito con ni más ni menos que un bolígrafo mágico, no había contemplado que las ventas y el producto fueran tan buenos como para llegar a la grandiosa Hogwarts tan rápido. Pero después de todo, la imagen de la empresa era un sangre sucia y Albus Dumbledore era un promuggle, no era mucho para lo que extrañarse. Aún así no dejaba de ser una sorpresa, una buena noticia no solo para la empresa, sino para sus bolsillos, que aún podían seguir haciéndose más grandes y no se quejaría. ¿Estás oyéndome? Por supuesto, respondió sin vacilar, continuando con el contenido de su carta. No había sido tan distinta en cuanto a la primer carta de admisión, pero aún con ligeras diferencias. A continuación se presentarán las calificaciones que el estudiante Izar Arcturus Black recibió en su primer año en Hogwarts, las cuales se evalúan de la siguiente manera: E. Extraordinario. S. Supera las expectativas. A. Aceptable. I. Insatisfactorio. D. Desastroso. T. Troglodita. Transformaciones. Encantamientos. E. Pociones. S. Historia de la magia. E. Defensa contra las artes oscuras. E. Astronomía. S. Herbología. Y bien. ¿Bien qué? ¿Cómo te fue en las calificaciones?
Por supuesto, bien. Acercándose para observar, su cara se arrugó un poco de molestia, observando las extraordinarias calificaciones de Izar, mejores que las suyas. Con un suspiro deslizó el papel frente a Izar, quien pudo observar todo detenidamente. Había obtenido una E en encantamientos y defensa contra las artes oscuras, una S en transformaciones, herbología y astronomía, y una A en pociones e historia de la magia. No habían sido malas calificaciones, pero aún más bajas que Izar, y eso por alguna razón le molestaba. Después de todo era una competencia, solo esperaba que Theo le alegrara su día con una té de troll. Sonriendo ante la ocurrencia, fue devuelto al mundo de los vivos por Izar, quien le devolvió su carta, observando detenidamente la suya propia. ¿Qué ocurre? Dime que no estoy viendo mal. Observando a lo que se refería, sus ojos se abrieron ligeramente al ver el apartado de libro que se solicitaba para el siguiente curso. Los estudiantes de segundo curso necesitarán el libro reglamentario de hechizos, clase 2, Miranda Gosauk. Recreo con Lavancé, Gilderoy Lockhart. Una vuelta con los espíritus malignos, Gilderoy Lockhart. Vacaciones con las brujas, Gilderoy Lockhart. Recorridos con los trolls, Gilderoy Lockhart. Viajes con los vampiros, Gilderoy Lockhart. Paseos con los hombres lobo, Gilderoy Lockhart. Un año con el Yeti, Gilderoy Lockhart. ¿Lockhart? ¿No es el reconocido escritor? El mismo que escribe basura y estupideces en sus libros, retratándose como Merlín. Lo conozco, es horrible. Mamá estuvo un tiempo enamorada de él, pero después se dio cuenta que era un farsante y perdió el interés. Muchas chicas están enamoradas de él, debido a su apariencia e innumerables aventuras que ha retratado en sus libros. Pues parece que nuestra nueva maestra o maestro, es uno de ellos. No quiero pensarlo, pero creo que este año será igual de horrible en cuanto al caos se trata, justo como el año pasado. Lo sé. De todas formas, deberíamos organizar un viaje al Callejón Diagon con el resto. Avisaré a Daphne y puedes avisarle al resto. ¡Genial! ¿Y por qué yo? A Izar ni siquiera le habían importado los reclamos del niño cuando ya se había alejado, directo a su oficina. Mierda. Gruñó Daphne en sus pensamientos, observando atentamente la carta entre sus manos. ¿A quien se le había ocurrido la brillante idea de recibir a un fan de Lockhart como maestro? ¿Todo bien? Su vista se levantó para observar a los miembros de su familia, quienes observaban a la niña desde que recibió su carta de Hogwarts. Bien, tuve una en todo, menos pociones. Y de repente el silencio cayó, todos viéndola impactados. Hija, ¿conoces el negocio familiar? ¿Has trabajado con pociones desde niña y estás bien familiarizada con cientos de ingredientes y componentes? ¿Cómo en el nombre de Merlín sacarías una calificación menor a en pociones? Cuestionó su padre perplejo, igual de sorprendido que el resto. Porque el maestro es Severus Snape. Y esas solas palabras dejaron bastante claro todo, el hombre deslizándose en su asiento con una mirada fría y calculadora. Gareth Greengrass era un bien conocido hombre de negocios, lideraba la facción neutral en el Uizengamot, todos sabían que solo se interesaba por el dinero y las ganancias, un hombre frío y calculador. Siempre tenía un paso adelante del resto y era formidable cuando ponía su mente en algo. Escuchar que Severus Snape había calificado de una forma injusta a su hija fue algo que no podía soportar, pese a su comportamiento frío con todos. Gareth Greengrass era un hombre muy amable y cariñoso con las personas cercanas a él, un rasgo que afortunada o desafortunadamente heredó a su hija, y no permitiría que tal comportamiento quedara impune. Ahora la pregunta era, ¿cómo lo lograría? Pese a todo, Snape era un hombre prácticamente intocable, no solo porque tenía contactos peligrosos, por no mencionar ser alguien muy cercano a los Malfoy. También tenía el respaldo de Dumbledore, no sería para nada fácil. Al observar el comportamiento de su padre, una pequeña sonrisa bordeó los labios de Daphne, no pudo evitar que su mente volviera al momento en que conocieron a Snape y la forma en que trató a Izar, el mismo que se había vengado de una forma creativa y posteriormente planeaba casi una ejecución pública. De acuerdo, no era el recuerdo más lindo y sano, pero lo atesoraba, había sido el día de su primer pelea, algo digno de mención, ¿cierto? Su mente fue distraída de sus pensamientos cuando pudo observar una lechuza de un tono oscuro profundo y unos ojos amarillentos increíblemente inteligentes, tenía una gracia surreal y cualquier lechuza común parecería insignificante a su lado. El ejemplar se colocó frente a ella, estirando la pata majestuosamente para que tomara la carta. Había reconocido al ave como Noctowl, la lechuza de Izar, y su mente comenzó a viajar a 1000 por hora. ¿Cómo reaccionarían sus padres si se enteraran que mantenía una relación cercana con un Black?
A punto de ser pareja no menos, no dudaba en que el niño en algún momento formaría parte de la familia y no tenía idea de cómo recibirían la noticia. Por un lado, la llegada de un Black a la familia podría traer grandes consecuencias, así como grandes beneficios. No solo eran temidos y respetados, eran asquerosamente ricos y con la mente brillante de Izar y la política que siempre manejó, no dudaba en que en algún momento duplicaría la fortuna de su familia. No solo eso, el niño también era heredero de la familia Rosier no menos, quienes también eran ampliamente influyentes en el mundo. Eso en sí ya pintaba un blanco enorme en su espalda, y si se casaba con ella, quien era la heredera de la familia Greendras, automáticamente se volvería cabeza de la familia, a menos que le quisiera dejar el control a ella, lo cual también era plausible aunque no común. Otra parte importante sería el control de Luizengamot. Como ya lo había llegado a pensar en ocasiones pasadas, Black traería un gran desequilibrio de poder al juego, algo para lo cual ya se había puesto en marcha. No duda en que se pusiera del lado de su padre, lo cual era beneficioso a la vez que perjudicial, aunque no podía negar que eran más beneficios que desventajas. Sin embargo, antes de llegar a todo eso, debía hacerse una pregunta simple: ¿debería o no revelarles a sus padres que se involucra con un Black? Por no mencionar el resto de sus amigos, quienes todos tenían un alto perfil en la comunidad. Sopesando los pros y contras, tomó la carta que observó atentamente. Estaba escrita con una pluma común. Hubiera esperado que Black se actualizara y comenzara a utilizar los nuevos bolígrafos y papel mágico, algo que anotaría en su lista de cosas por hacer con él. Querida Daphne, han pasado pocos días desde tu partida y tu ausencia ha sido más que notada en la casa. Extraño los momentos en los que no hacías absolutamente nada, momentos que llevaré por siempre en mi corazón. Sin embargo, no temas, que tu ausencia pronto acabará. Platicando con mi socio y gran amigo Blaise Zabini, se nos ocurrió un magnífico plan. Podríamos reunirnos la semana que viene en el Callejón Diagón, con el único fin de reencontrarnos y comprar los materiales impuestos por la institución a la que pertenecemos. Espero tu respuesta, mi amada Daphne. Cordialmente, Izar Arcturus Black, heredero de la más noble y ancestral casa Black, heredero de la más noble y antigua casa Rosier. Sus ojos se pusieron ligeramente en blanco por el contenido, una sonrisa divertida luchando por mostrarse en su rostro. Tenía que dramatizarlo tanto. Hermana está sonriendo. Señaló asombrada a su hermana menor, sentada frente a ella, quien la veía con gran asombro e interés. Sus padres, quienes también la observaban, estaban igual de sorprendidos que la hija menor. Jamás hubieran esperado que la niña sonriera con una carta. No solía hacerlo mucho, incluso con una charla en persona, pero ahora una simple carta la hacía reírse. «Oh no. Por Dios», murmuraron sus padres, viéndose fijamente. Una gran sonrisa comenzó a deslizarse por los labios de su madre, quien la veía cálidamente. «¿Te gustaría contarnos quién es el dueño de esta majestuosa ave?» «De un amigo», murmuró Daphne, tratando de sonar indiferente y fallando estrepitosamente en el intento. Su madre la conocía demasiado bien para ser bueno. «Ya veo». «Amigo», cuestionó su padre, su ojo temblando levemente ante los celos paternales, dejando una imagen cálida de la familia Greendras, su hermana riendo a carcajadas a un lado. «¿Y podrías decirnos el nombre de este amigo tuyo?» El semblante de Daphne cambió de inmediato, su mirada avergonzada siendo reemplazada cuando sus barreras de oclumancia se levantaron. «Izar Arcturus Black, el chico que me gusta». «¿Qué hiciste qué?», cuestionó Izar, sentado con Daphne en su cuarto. La niña reía a carcajadas por su expresión, recordando el momento dramático que había vivido en familia. Al soltar la bomba, su padre había caído de la silla, impactado por la franqueza de su hija mayor. En cuanto a su madre y hermana, ambas la veía con gran sorpresa en su rostro. Hubiera sido muy divertido de ver, hasta que la información se había hundido completamente en ellos. «¿Un Black dijiste?», cuestionó su padre, quien había vuelto a su asiento. Su semblante asombrado había sido reemplazado por completo, viendo seriamente a su hija, sus emociones escondidas atrás de una barrera. «Astoria, retírate por favor». «Pero mamá». «Ahora», mandó su madre, viendo con severidad a su hija menor. La niña se levantó de mala gana, dedicándole a su hermana mayor una mirada de aliento. No era tonta, había leído perfectamente bien el ambiente, para saber que la situación no era buena, y sin embargo se encontró apoyando indispensablemente a su hermana mayor. A sus ojos no podía existir una chica más inteligente que su hermana mayor. Confiaba plenamente en que siempre tomaría las decisiones correctas, y estaba completamente de su lado. «Daphne, ¿estás consciente de lo que estás diciendo?» «Lo soy, padre. Hemos oído hablar de Black. Es un gran centro de atención para las grandes potencias en la Gran Bretaña mágica.
¿Sabes el desequilibrio que causará cuando herede completamente el asiento de su familia? Pero eso no es lo importante es la bien conocida locura Black. No solo son extremadamente poderosos mágicamente, también son más propensos a las emociones fuertes y el descontrol total, son supremacistas de sangre, elitistas y aunque pese a aceptarlo, son prácticamente la realeza de la Gran Bretaña mágica, pero eso no quita los puntos negativos. Tengo en cuenta todo esto. ¿Y aún has decidido fijarte en uno? Hago. Los ojos de su padre se entrecerraron ligeramente, evaluando cada detalle de su hija. Daphne. ¿Qué te ha llevado a esa decisión? He presenciado su poder, su inteligencia y astucia. Izar es la persona más inteligente, perspicaz y vengativa que conozco. No es un supremacista de sangre total, aunque realmente no se preocupa por mucha gente, pero lo hace por mí y mis demás amigos, lo ha demostrado de primera mano. Además, le debo algo muy importante y estoy seguro que es digno de mi confianza y amor, no tengo ninguna duda de ello. ¿Qué hizo él? ¿Qué hizo él para que te volvieras tan devota? No soy devota, aún tenemos nuestras peleas y muchas opiniones diferentes, he aprendido de ti, madre. Cada hombre fuerte y inteligente necesita una gran mujer que vaya con él en su camino, ambos se deben complementar y estar el uno para el otro en cada situación complicada o increíble, deben respetar sus deseos y apoyarse en cada decisión que tomen, y aún mencionar cuando crean que algo es estúpido. Puede sonar tonto, pero en el poco tiempo que llevo conociéndolo, he experimentado todo eso con él. Sus padres veían con sorpresa a su hija, nunca hubieran esperado que hablara con tanta madurez sobre su primer relación, a los 12 años no menos, estaban gratamente sorprendidos y curiosos a la vez. ¿Y estás consciente de las consecuencias que puede traer a la familia? Plenamente. Padre, eres el lord de la familia y sé que harás lo mejor para la familia, y creo que yo he hecho mi parte. Los ojos fríos de su padre observaron atentamente los orbes idénticos de su hija, ambos eran azules con un toque electrizante que los bordeaba. Bien, te daré una oportunidad de que nos convenza, debe venir para la fiesta de Navidad que organizaremos este año, solo tiene una oportunidad o te separarás de él, ¿entendido? Soltando un pequeño suspiro, Daphne asintió, ligeramente aliviada de que el momento tan tenso hubiera terminado, aunque era momento de empezar otro. También deberíamos enviar una invitación a mis amigos. Theodore Nott y Blaise Zabini. ¿Qué? ¿Así que ahora debo asistir al baile de tu familia? ¿No quieres estar conmigo? Cuestionó Daphne, sus ojos llorosos y una cara linda. Ya te había mencionado que eso no funciona. Astoría, mocosa odiosa, gruñó, la carcajada de Izar la regresó a la realidad, viendo al niño divertido que de repente se puso serio. Iré, Daphne, eres probablemente lo más importante para mí, no voy a perderte. Viéndose a los ojos sintió que los suyos lagrimearon, aunque más palabras eran cortas, no dejaba dudas de lo que sentía, ambos viéndose a los ojos con sinceridad y cariño. Notas y siempre notas del nuevo año. Bueno, primero que nada me gustaría pedir una disculpa por la demora de esta serie, simplemente olvidaba un poco el compromiso que tenía, pero ya estoy volviendo a escribir con más frecuencia, gracias por los que se han mantenido al pendiente y no duden en que continuaré escribiendo, a menos que fuerzas externas me obliguen a detenerme. En fin, espero que les haya gustado el capítulo y ahora pasemos a las notas, ya que en esta ocasión pienso que son varios puntos los cuales tratar. Nota 1. En un capítulo pasado, si no mal recuerdo, el capítulo de la familia Rosier, Izar mantiene una breve conversación con Alaric Rosier, un miembro de dicha familia. Aquel personaje era un alto perfil en la Casa de las Serpientes, el encargado de mantener la disciplina dentro del lugar, y si podrán recordar, Alaric le menciona a Izar haber mantenido a raya a muchos miembros de la casa, en un afán de no generar más conflictos y que muchos de sus aliados no salieran perjudicados. Es un recurso que ahora planeo utilizar y a partir de ahora la historia dará un gran salto en cuanto a violencia y peleas, ya lo verán más adelante. Nota 2. La pelea contra la vieja loca del Callejón Diagon es un capítulo que escribí en inspiración de una historia que había escuchado hace tiempo, evidentemente, todo el capítulo es muy distinto, pero la idea es la misma, el personaje principal enfrentándose a una arpía del Callejón Diagon, realmente no recuerdo el nombre de la historia y pido una disculpa al creador, créditos al que le correspondan y perdón por copiar un poco tu idea. Nota 3. El nuevo tatuaje de Black, tatuaje entre comillas, creo que es algo que quedó bastante claro, así que no lo explicaré, pero si es lo contrario, no duden en preguntar en los comentarios.
Nota 4. El capítulo 32, de la familia Greengrass, era un capítulo el cual tenía planeado de una forma completamente diferente y sin embargo dejé que la inspiración me guiara, dando a luz al capítulo que ya escucharon. Dicho eso, me gustaría aclarar muchos puntos sobre ese capítulo en concreto. Me gustaría pensar que las relaciones como parejas son una parte muy importante durante nuestra infancia y adolescencia, ya que de cierto modo llegan a marcarnos. Para muchos puede parecer exagerado el vínculo que llegan a compartir Izar y Daphne, y no solo eso, sino que la familia Greengrass le haya dado una oportunidad. Creo que los padres extremistas que niegan a sus hijos la oportunidad de experimentar pueden causarles serios problemas. No soy un experto, un psicólogo ni mucho menos, pero me gustaría pensar que estoy en lo correcto. Los 12 años, al menos a mi experiencia, es el primer gran paso que da uno mismo, o al menos fue como yo lo viví, que he tenido relaciones, entre muchas comillas, desde que tenía 10 años, parejas con las que no hablaba y simplemente mandábamos cartitas, en un enfoque muy infantil, hasta cumplir los 12 años, donde comienzas a considerar de una forma más seria, entre muchas comillas, las relaciones. Nuevamente, a mi consideración la primera relación seria que tuve, donde ya importaba todo un poquito más, fue a los 13 años, al igual que muchas personas que conozco, y en cuanto a mis padres siempre fueron muy liberadores en ese aspecto, es la razón de que la relación de Izar y Daphne parezca tan madura, la estoy basando en mis propias experiencias, espero que me haya explicado de buena forma. Y por si se lo preguntan, la chica con la que tuve mi primer relación seria era un año mayor, entonces salió de la secundaria y terminamos nuestra relación, muy larga, de 4 meses, y me rompió el corazón. Nota 5. Se me olvidaba un punto muy importante, la empresa de Izar. En primer lugar, es una estrategia poner como cabeza de la empresa a un hijo de Mugles, ya que llegaría a más público, y aún los sangre pura comenzarían a comprar sus objetos, para no quedarse atrás. Y un punto súper importante que probablemente muy pocos notaron y sin embargo tuvo mención, son los teléfonos mágicos. Es un gran recurso que se ha utilizado demasiado en muchas historias muy buenas, y es algo que jugará un papel muy importante en mi historia. Para muchos puede ser mala idea, pero créanme cuando les digo que no, ya que es algo que va a influir mucho y tendrá gran repercusión, ya lo sabrán más tarde. Mientras, pueden dejarme ideas de qué más les gustaría que se agregara en la historia o si gustarían cambiar algo. Como siempre les digo, no prometo cambiar mucho, pero lo que no afecte tan drásticamente la historia aún está abierto a debates. A partir de ahora esperen un Black más oscuro, así, se abre el telón y disfruten la obra futura. Adiós y feliz año a todos.